El siguiente programa es financiado con los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión de la Comisión Nacional de Televisión. Muy buenas tardes para todos nuestros televidentes. Es como siempre un placer conectarlos con la vida, con los temas que le interesan a nuestras familias y en especial aquello que tiene que ver con los niños. Es algo que surge en este mes de octubre, ojalá surgiera todos los días como una inquietud cotidiana, preocuparnos y ocuparnos de la salud mental de los niños. ¿Cómo cuidamos y atendemos la salud mental infantil? Esa es la pregunta que nos hacemos hoy y estaremos con unos invitados muy especiales que desde su labor, desde su vocación, desde su sentir también, como madres, hermanos, hermanas, se han preguntado qué podemos hacer porque los niños y las niñas crezcan en entornos más saludables y su salud mental sea atendida de una forma integral. Por eso, sin más demora, vamos a entrar en la consulta para que conozcan a los invitados que en esta tarde nos van a acompañar. Y en la tarde de hoy nos acompaña la trabajadora social y especialista en familia del Hospital Mental de Antioquia, la señora Adriana Palacio. Adriana, bienvenida. Gracias por tu invitación. Muchas gracias a ti. Tuve la oportunidad de conocerte y la labor que están realizando actualmente en el Hospital Mental de Antioquia es bien importante, entonces sé que nos vas a contar muchas cosas de tu trabajo como trabajadora social. Muy bien, también nos acompaña el psicólogo Jorge Mario Rubio. Él es especialista en farmacodependencia y además candidato a magíster en psicología clínica. Jorge Mario, gracias por venir. Anita, buenas tardes, muchas gracias a ti por la invitación. Muchas gracias a ti por estar con nosotros. Tenemos dos testimonios más que van a enriquecer la mirada que hoy les proponemos a los televidentes, a esos papás, a esas mamás, a esas hermanas o hermanos mayores que se preguntan por los niños en casa y su salud mental, y ellos hacen parte de la confraternidad Naranon y Naratín. Nos van a contar qué significa Naranon, cómo trabajan el tema de la farmacodependencia, especialmente desde cómo afecta a los grupos de familias que tienen en casa a algún adicto. Y en este caso, estos chicos que son familiares de algunas personas que estén viviendo una adicción. Le doy la bienvenida a Fernando Muñoz, padrino de Naratín. Bienvenido. Lucía, muchas gracias por tu invitación. No, es un placer. Y está también con nosotros Patricia Rojas, que ya es una aliada de esta red vital y es la coordinadora regional de Naranon y Naratín, de ambas. Sí, Muy ambas. bien, bienvenida Patricia. Gracias, Ana Lucía. Muy bien, pues si podemos empezar por algo y quisiera, digamos, empezar contigo, Jorge Mario, como psicólogo, es definir qué significa un trastorno en la salud mental de un niño. Antes, pues, está el tema de un contexto en donde la enfermedad mental o los temas que afectan la salud mental son muy estigmatizados. Pareciera que el que padece algún trastorno mental es solamente el loco que vemos en las películas o las personas que sencillamente no pueden tener una atención, incluso a veces no humana. Nos imaginamos tratamientos deshumanizantes, nos imaginamos cosas a veces muy perversas frente a lo que tiene que ver con la enfermedad mental. Y entonces los niños son angelitos y los niños entonces no se enferman y a los niños no hay que atenderlos. Frente a esto, ¿cómo le dirías a las personas que existen trastornos de la salud mental infantil y qué son? Bueno, entonces ese es un gran mito, creer que los niños no pueden llegar a tener una enfermedad mental, así como creer que si se tiene una enfermedad mental y se es adulto mayor, entonces no vale la pena intervenirlo. Que pareciera que los extremos, pues, o los polos en la vida no fueran tan importantes. Entonces lo primero que hay que saber es que sí, claro, los niños como cualquier ser humano pueden tener una enfermedad de cualquier índole, incluyendo una enfermedad mental. A menudo la enfermedad mental en los niños no se manifiesta de la misma manera que en los adultos porque los niños no son adultos chiquitos. Los niños tienen una etapa de desarrollo, están en una etapa de desarrollo absolutamente diferente, un desarrollo evolutivo y neuronal y de maduración pues, del sistema diferente. Por tanto, la enfermedad mental que comúnmente se instaura en ellos no se manifiesta igual que en los adultos. ¿Por qué digo que comúnmente se instaura en ellos? Precisamente porque como son una estructura psíquica tan débil, porque apenas está en formación, entonces una familia conflictiva, una familia, un entorno donde el niño está creciendo lleno de conflictos, no sé qué, entonces él precisamente empieza como a asumir y a
atribuirse un montón de condiciones y a manifestar la enfermedad mental. Muchas veces el niño es lo que muestra el síntoma de la enfermedad de la familia, pero para hablar de familia pues tenemos a la experta que podría explicarnos eso. Pero entonces, como para aclarar tu pregunta, claro, los niños pueden tener cualquier tipo de enfermedad mental y lo más importante, también pueden tener tratamiento a cualquier tipo de padecimiento que tengan. Perfecto, bueno, esto nos sirve de punto de partida para aclararle a los televidentes que está allí. Es un asunto a veces cotidiano que no queremos mirar ni atender, y es que no miramos al niño como un sujeto de derechos que también tiene un cuerpo, como lo dice el doctor Jorge Mario, una fisiología que se está desarrollando, que está madurando y que precisamente por eso requiere una atención especial desde el contexto familiar. El contexto familiar, las familias en nuestras regiones, podrías decir tú, Adriana, como trabajadora social, que también hay unos padecimientos comunes, hay ciertos tipos de comportamiento o trastornos en las dinámicas familiares que estén afectando la salud mental de los niños y las niñas. ¿Qué está pasando en esas casas, en esos hogares, que los niños terminan siendo el reflejo, síntoma de lo que pasa en casa? Sí, Anita, como lo decía Jorge Mario, detrás de un niño con problemas de salud mental encontramos una familia problematizada, una familia donde en la mayoría de los casos encontramos una disfunción en la relación de pareja o familias desestructuradas donde ya no hay la presencia de padre o madre, viven en condiciones donde no se le garantiza estabilidad a nivel de la salud mental del niño, a nivel de su salud física, de su integridad, que es lo que conlleva usualmente al escape o la salida del niño del núcleo familiar. No podemos desconocer también la parte de los antecedentes familiares, antecedentes de problemas de consumo de drogas, de licor, también de enfermedad mental. Eso hace que los procesos de prevención y de tratamiento oportuno para ese niño se demore. Entonces ya las condiciones en que nos llegan los niños a nosotros son seriamente lamentables. Se demora, ¿por qué, Adriana? Porque primero de pronto las personas suelen decir, no está tan enfermo, eso es una pataleta, no, es que el niño es normal, es desjuiciado y de hecho hacemos muchos juicios sobre él, Ajá. Es muy malcriado, requiere una autoridad mayor. ¿Cuáles son ese tipo de actitudes que no son las acertadas, que suelen tener los adultos cuidadores de niños cuando un niño empieza a manifestar un problema, y por qué esas actitudes dilatan una ayuda efectiva o oportuna? A ver, hay algo que incurren mucho las familias, y es que ese tipo de manifestaciones empiezan a formar parte de la cotidianidad de la familia. Entonces es ahí cuando no lo ven como un problema, sino que lo ven como un comportamiento aparentemente normal por la edad. Entonces es ahí donde se va dilatando la situación y generalmente se van agravando los comportamientos de los niños, y cuando ya necesariamente requiere un proceso de tratamiento a nivel interdisciplinario. Muchas gracias, Adriana. Hay unas palabritas que han empezado a ser, digamos, del uso cotidiano, común, las vemos en televisión, las escuchamos en los diagnósticos, desde un médico general en una EPS hasta cualquier otro pariente cercano dice, ese niño es hiperactivo, este niño tiene un trastorno afectivo bipolar. ¿Qué tipo de trastornos o diagnósticos son los más comunes entre los niños y las niñas sin estandarizar? Yo sé que cada uno es un universo independiente y único, pero qué bueno saber si ustedes como Hospital Mental de Antioquia han encontrado ciertas patologías o enfermedades comunes en los niños que llegan a la institución. En grandes rasgos podríamos decir que los niños principalmente presentan uno de dos tipos de trastornos, unos que se denominan trastornos externalizados o externalizantes y otros que se llaman internalizados. Los externalizados son aquellos que tienen una manifestación conductual, por ejemplo el TDAH o trastorno deficitario de inatención con hiperactividad, o el trastorno opositor desafiante o los trastornos de conducta. Y hay otros que se denominan los internalizados, que son los trastornos que no necesariamente siempre tienen una manifestación conductual, como son los trastornos de ansiedad o los trastornos del estado de ánimo, como el trastorno depresivo. Los niños también se deprimen, los niños también sufren de ansiedad, pero no es una depresión igual a la de un adulto ni una ansiedad igual a de un adulto. Por ejemplo, una ansiedad muy común que sufren los niños se llama ansiedad por separación, y es un miedo terrible que siente el niño por la idea de creer que su cuidador, padre o madre, puede desaparecer, morir, no morir. Entonces el niño empieza a tener unas manifestaciones donde, por ejemplo, cuando llega a la escuela, empieza con unos dolores inmotivados de cabeza, cólicos, fiebre, cosas,
unos síntomas inexplicables médicamente que desaparecen cuando aparece el cuidador. El niño en ese momento lo que está es manifestando la necesidad de tener el cuidador al lado. Entonces esa ansiedad de separación por unas pautas de apego pues inadecuadas y cosas así. También se pueden deprimir y la depresión no siempre se manifiesta como en los adultos con tristeza, sino que tiene una manifestación conductual. Entonces un niño que habitualmente es adecuado, por utilizar alguna palabra, juicioso, cumplidor de sus responsabilidades como niño, pues y todo eso, y de la noche a la mañana tiene como una ruptura, como que hasta los 5 años fue así y ahora cambió de la noche a la mañana, eso no se podría llamar un TDAH. Digamos que, por ejemplo, se mal cree que todos los niños que tienen cualquier tipo de manifestación conductual entonces son hiperactivos, entonces la solución es llevarlo donde el psiquiatra o donde el psicólogo para que se lo remita al psiquiatra para que el psiquiatra lo medique. Y resulta que, si bien es cierto, la intervención psicofarmacológica es supremamente importante, o por lo menos yo así lo considero, no necesariamente es cualquier tipo de intervención. Ni en todos los casos. Ni en todos los casos. En los casos en los que es necesario, precisamente es necesario y es oportuno, y si no se medica, entonces no se va a tener un buen resultado. Pero habrá otros trastornos que no necesariamente tienen que ser medicados. No todos los trastornos que tienen manifestaciones conductuales son TDAH, hiperactividad y cosas de estas. No, un niño deprimido, también su forma de comunicar su depresión o de manifestar su depresión puede ser con algunas conductas disruptivas que antes no manifestaba. Exactamente, que de repente, digamos, saltan del esquema de la actitud que traían o precisamente pueden tornarse incluso agresivos y no siempre es un TDAH. Es decir, cada niño, y al ser un niño, evidentemente, una niña, puede manifestar desde ese sistema nervioso que se está formando y fortaleciendo muchas manifestaciones que es importante tener en cuenta qué estará pasando en casa, en ese entorno familiar, si es que ese niño está haciendo un llamado de atención, pero no como cuando decimos, es que está llamando la atención, que suele ser también un comentario muy común. ¿Querías añadir algo, Adriana? Sí, Anita, frente a lo que se está hablando, yo pienso que, y en este programa que trabajamos tanto la parte de prevención, hay algo que las familias tienen que tener en cuenta y es, hay comportamientos o cualquier tipo de comportamiento que asuma un niño, es importante prestarle la atención en el momento indicado, porque así como puede ser una conducta normal por la edad, puede ser un comportamiento que ya está meritando una atención. Lo que ocurría y lo que explicábamos ahorita con las familias es que como son familias desestructuradas, familias generalmente caóticamente disgregadas, donde no hay lazos que confluyan en bienestares comunes, sino que son casi que bienestares de supervivencia individuales, genera que de pronto esa atención que requiere el niño también la requiere la familia. Entonces es ahí cuando en nuestro tratamiento partimos de que, bueno, aquí tenemos el niño, pero venga, señora familia, que usted también requiere de un proceso de atención y ayuda. Muy bien, pues antes de ir a comerciales y a propósito del valor de la familia, quisiera que Fernando y Patricia nos comentaran qué es lo que hace Naratin, qué quiere decir esta sigla y cuál es su propósito cuando se trata de cuidar del bienestar mental y emocional de los niños, las niñas y los adolescentes. Fernando, ¿qué nos puedes contar? Como ya hemos hablado hasta este momento, estamos hablando de familias disfuncionales. Nuestros grupos de familia Naranó-Naratin son aquellos grupos que se encargan de ayudar a aquellas familias que sufren el dolor de la adicción en algún ser querido. Esas familias que han sido afectadas por esta enfermedad necesitan la ayuda y el apoyo de nuestros grupos porque es allí donde podemos dar un mensaje de esperanza, fortaleza para aquellos jóvenes y niños, por ejemplo en este caso Naratin, que están sufriendo la adicción de algún ser querido en su familia. Ellos han sido entonces ignorados de alguna manera, se nos ha olvidado que ellos como menores necesitan toda nuestra atención. Los adultos frecuentemente nos enfocamos en el problema, en el adicto, en la adicción, y se nos ha olvidado que hay otros miembros de nuestra familia que necesitan mucha atención. Esa es básicamente nuestra misión, nuestra función. Perfecto. Es común esto que menciona Fernando, Patricia, es común que toda la atención vaya a el padre alcohólico o el hermano adicto y se olviden los otros miembros de la familia, específicamente esos niños y esas niñas. ¿Qué tan común lo has visto tú en el trabajo que haces? Sí, esa es la experiencia que hemos visto en nuestros grupos. Es como tan devastadora la enfermedad de la adicción que la atención termina por centrarse en esa persona que consume droga, ¿cierto? El familiar quiere rescatarlo de alguna manera de la posición en que se encuentra. Entonces,
no alcanza tanta atención para los otros miembros de la familia, así sea para el cónyuge, para los hijos mayores, para los niños, o sea, someramente se hace lo que se puede, ¿no es cierto? Y ahí vemos lo tan afectado que sale toda la familia, lo que decía Adriana, ya pasa a ser una enfermedad, no solo del adicto, sino que pasa a ser una enfermedad de la familia, incluyendo los jóvenes. ¿Qué es Naratín? Naratín es un grupo paralelo a los grupos de familia Naranón. Naratín quiere decir nar de narcótico, a de anónimo y teen de teenager, que traduce adolescentes. Entonces son los grupos para los adolescentes entre 12 y 20 años. ¿Qué hacemos allí con estos jóvenes? Pues lo decía Fernando, están demasiado afectados por la adicción de este pariente. ¿Cómo se manifiesta en ellos? Hemos visto que se manifiesta en la tristeza, son depresivos, tienen deseo de resentimientos, no entienden por qué se sienten frustrados de tener un papá o un hermano en esas condiciones. Entonces allí nosotros acompañándolos les vamos mostrando principalmente que la drogadicción es una enfermedad y que ese familiar está enfermo. Está enfermo. Muy bien, vamos a ir ahondando y estos síntomas que mencionaste que son supremamente claros y que muchos niños en casa pueden estar manifestando en una situación familiar en donde las prioridades o la urgencia o la supervivencia demanda atender otras cosas. Y estamos hoy centrados en la salud mental de los niños y las niñas, en su atención y cuidado. Les recuerdo nuestra encuesta del día de hoy, se las comparto porque sabemos que tienen para comentar, para decir, para compartir el tema. En Facebook, recuerden que nos ubican como Canal Teleantioquia y la pregunta que queremos hacerles es, ¿qué crees que es lo que más afecta a la salud mental infantil? A, la violencia intrafamiliar ocasionada muchas veces por el abuso de sustancias psicoactivas por parte de los adultos. B, el sentimiento de soledad y vacío en el uso del tiempo libre. C, el consumo temprano de sustancias psicoactivas por parte de niños y niñas. D, el maltrato infantil, verbal y físico. Podrías decir que todas las anteriores, sin embargo, nos interesa también ver cuál crees tú que es la más cotidiana o la más cercana que has visto en tu entorno familiar, barrial, en lo que tienes cerca. Les recuerdo que si estamos en el chat, www.teleantioquia.com.co, nos ubicas fácilmente, das clic en vivo, ahí en la página principal está el enlace en vivo, y una vez das clic puedes chatear con nosotros, comentarnos, preguntarnos, sugerirnos, contarnos de pronto lo que a veces es difícil decir ante las cámaras y que aquí fácilmente nuestros compañeros del set en esta tarde podrán orientarte. Vamos a una pausa y ya regresamos. Como hoy tenemos el gusto, el honor de compartir con una entidad como el Hospital Mental de Antioquia y la labor que está realizando actualmente con los niños, las niñas y los adolescentes, quiero invitarlos a que conozcamos La Vida en Red, en donde Pedro Pablo Gaibor nos comparte su sentir como tallerista en el programa de diagnóstico dual, un programa del que estaremos hablando una vez termine esta nota, y disfrútenla porque vamos a entender también por qué hay que tratar la salud mental de los niños y las niñas de manera integral. Veamos. Siento que los talleres de arte en relación como a los tratamientos farmacológicos tienen una ventaja, y es que conocen al individuo, conocen sus experiencias, conocen lo que siente, conocen lo que les gustaría hacer, ¿cierto? Siento un poco que la formación, o más bien la práctica farmacológica, va de afuera hacia adentro, ¿cierto? Tú llegas y haces un diagnóstico y le das una pastilla al chico. La formación artística es al contrario. El chico tiene todo adentro y tú comienzas simplemente como a proporcionarle cosas para que el chico empiece como a sacar todo eso.
Y en ese sacar cosas uno se encuentra muchos talentos diferentes. No estamos recetándole algo al niño. Mi receta no es vamos a rapear pues, vamos, bueno niños, vamos a pintar. No, sino que el niño, o sea, por medio de ese entusiasmo como del arte, de la magia del arte, que el arte carga una magia, por medio de ese entusiasmo traes al niño acá y le decís, hey, pues, ¿qué tenés adentro? En lugar de decirle, compórtate así o acomódate a este esquema. ¿Qué tenés adentro? Yo escribí mi historia y ya ahí el fin de semana me puse a dedicarle tiempo, leí la historia, veía qué palabra rimaba con esto, y la iba escribiendo, iba sacando así. Ya compuse el tema, me demoré 2 horas, eso que me falta sacarle el coro y buscarle una pista, buscarle a ver qué me ayuda con la pista. Hace muchos años, un 12 de abril, nació una persona que ahora me feliz. Él en bienestar, allá fue y cayó, pero una madre a mí me lo sacó. El rap es como, pues, para mí es algo que me gusta mucho y es un sueño ese era mi sueño, ser un cantante y al paso que hoy lo estoy logrando. Es como una meta, un sueño más de mi vida. El rap al comienzo eran como insultos muy ingeniosos, hechos para reírse un poco de la desgracia propia que estaban viviendo los esclavos, ¿cierto? Y entonces yo siento que hay una conexión atávica, ancestral, entre el rap, nuestros abuelos, el dominio de la palabra, ¿cierto? Y lo que se puede hacer. Y creo que toda esa combinación despierta poderes personales y colectivos muy fuertes. Los primeros días en el hospital, mi comportamiento demasiado mal. Llegué a pensionado, todo consumido, y el profe Jorge Mario muy bien me ha recibido. Después cumplí un mes, estaba pensativo, porque en la calle hacía lo negativo. Qué bueno sería transformarlo en algo positivo de las vivencias de ellos. La misma fuerza, el mismo chamán, el mismo ritmo y la misma cultura, pero con un enfoque como de una calidad de vida chévere, porque vienen de allá, y mucha gente como las drogas, las armas, esos chicos vienen de allá, están cansados de eso también. Entonces eso es chévere porque pueden crear muchas otras cosas y reflexionar sobre su proceso. Es el mensaje que yo les quiero dar, que si el sueño que quieran, que nunca se rindan y luchen por eso, que con el esfuerzo que todo ese esfuerzo les va a valer algo, que es muy bueno y yo sé que lo van a lograr, que nunca se echen para atrás, como muchas personas han echado, no que sigan la meta. Y ahí te das cuenta que muchos niños que supuestamente están locos o son retrasados o los ven con un retraso determinado, para mí, en mis talleres de arte no lo tienen, nunca lo han tenido. O sea, yo me comporto y hablo con ellos como hablo con cualquier ser humano. Nunca me he visto en la necesidad como de explicarle algo, como, ve, enténdeme eso o aquello. No, porque hay una comprensión desde el hacer y la simpatía y la magia del arte que es muy importante y que me parece que es más humana y tiene más sentido como de amor y de comunión con el otro. Por lo que me siguen aquí en el Dual, en toda mi vida puedo más mejorar. Todas las cosas malas, dejémoslas atrás, porque con ellas nunca podrás cambiar. A ese artista un aplauso, porque evidentemente este chico que estuvo también en la nota nos comparte toda la fuerza que ha encontrado a través del rap y obviamente la atención integral que ha recibido en el Hospital Mental de Antioquia en el programa de diagnóstico dual. A Pedro Pablo, a los que nos complació muchísimo a todos verlo allí, sabemos que sigue conectado con el tema de ayudar desde la creatividad, todos los televidentes que lo recuerdan, evidentemente como un chico que se conectaba con los corazones de los niños, lo sigue haciendo y lo hace ahora a través del programa y a través de su labor como tallerista. ¿Qué significa el programa de diagnóstico dual? ¿Cómo surge este programa que involucra estos aspectos también del arte como una forma de ayudar en la transformación de la conducta, de la mirada de la vida? Bueno, entonces el programa de diagnóstico dual recibe su nombre precisamente porque atendemos niños, niñas y adolescentes que tienen esa condición de patología dual. ¿Qué es la patología dual? No es más que la presencia de por lo menos 2 enfermedades mentales en una sola persona, donde una de esas enfermedades es el consumo de sustancias psicoactivas y la otra es cualquier otra enfermedad mental. Entonces, en la ciudad de Medellín,
como en muchas otras ciudades del país, se viene presentando hace varios años un fenómeno de niños, niñas y adolescentes en situación de calle, en condición de calle, que han sido atendidos por diferentes dispositivos, pero su situación de calle se perpetúa hasta que después finalmente son adultos habitantes de calle. Entonces el municipio de Medellín, la Secretaría de Bienestar Social del municipio de Medellín, en un convenio interinstitucional con el Hospital Mental de Antioquia, realizan pues este proyecto para dar una atención integral a los niños, niñas y adolescentes que tenían esta condición. Estaban en situación de calle, estaban consumiendo sustancias psicoactivas y además tenían una enfermedad mental diagnosticada o no, o si estaba diagnosticada, no estaba tratada. Arrancamos este barco de diagnóstico dual en septiembre de 2006, experimentando después de hacer pues como un trazado por la región. Cuando hablo de la región es la región andina, un poco encontramos en Brasil que había algunos antecedentes de trabajo en las favelas, pero no había pues a nivel mundial trabajos específicos para este tipo de población. Entonces empezamos la prueba piloto de atención multimodal para niños, niñas y adolescentes con patología dual. Obviamente estamos en un hospital mental, entonces la parte médica, clínica, psiquiátrica es muy fuerte, pero como es un programa, como tú lo decías ahorita, que tiene fundamentos en la filosofía del restablecimiento de derecho, entonces teníamos que también, además de hacer todas las intervenciones farmacológicas y clínicas que se necesitaran, también atenciones psicosociales. Y es allí entonces cuando empezamos el proyecto que yo me contacto con un ex compañero de la especialización, que es el licenciado Néstor Gaibor, que a su vez es el papá de Pedro Pablo, y empezamos todo el trabajo de aprestamiento creativo en artes para empezar a enamorar a los niños de la escuela y de las actividades artísticas. Entonces empezamos todo el aprestamiento inicial de motricidad gruesa, motricidad fina, y esto fue cogiendo tanta y tanta fuerza en el servicio que 2 años después, en este momento, Peter Paul es el Pedro Pablo, pues que yo le digo así, es el director del club de rap y es el director del grupo de rap del servicio, el cual ya ha grabado canciones, con el cual hemos participado, participamos en un concurso de Naciones Unidas para hacer una campaña nacional de prevención de consumo de sustancias psicoactivas. Tenemos varios integrantes de este club estudiando en este momento producción musical, y el rap y el arte en general es una herramienta que nos ha servido muchísimo para potencializar todas las cualidades de los niños. Muy bien, pues más adelante vamos a mirar, digamos, el fruto de ese trabajo. Tenemos un video para compartirles, pero quiero escuchar también, digamos, qué piensan nosotros, otros panelistas, frente al tema, cuando vemos esa estrategia que integra lo psicosocial a lo farmacológico, que busca atender al niño, volverlo a enamorar de la escuela. Yo me imagino que el tema de la familia resulta sumamente importante. ¿Qué tanto las familias pueden acompañar ese proceso? Que no entren de pronto a disuadir, es decir, a interferir en el proceso, porque están logrando ustedes cosas muy bellas, pero a la vez la familia es el entorno al que el niño regresará o en el que el niño está, como en el caso de lo que hace Naratín. ¿Qué hay que hacer allí con las familias? A ver, Anita, el trabajo que se hace con las familias desde el comienzo fue un trabajo de mucha sutileza, porque son familias también vulneradas, son familias que vienen con una gran prevención, entonces el hecho, y además juzgadas, entonces el hecho de entrar a participar en el proceso nos pone una serie de barreras que al comienzo fue un tanto difícil. Posterior a tener los niños nosotros en el hospital captados de calle, empezar a recuperar esas familias fue un trabajo maratónico. Ese trabajo se ha venido dando de una manera progresiva, ha venido por etapas, pero desde el comienzo se ha entrado a participar en todo el juego de trabajo con los niños, porque es una manera de empezar con una corresponsabilidad entre lo que es el hospital mental y la familia dentro del proceso de atención integral al niño. Esperamos nosotros que esas familias puedan en un momento determinado reproducir y apoyar todo ese proceso aprendido desde el proceso de tratamiento en el dual, cuando ya el niño llegue nuevamente a la casa. Llegue nuevamente a casa. Pues veamos el resultado también de esa apuesta creativa en donde Pedro Pablo Gaibor participa y digamos inspirados también por esa mirada integral de una estrategia de acompañamiento más completa para los niños y las niñas que viven cualquier tipo de padecimiento a nivel de la salud mental y que han sido adictos a sustancias. Veamos entonces qué les podemos mostrar esta tarde con respecto a esta labor creativa.
que comer. Me dieron un detalle, me hicieron sorprender. El detalle era una nueva familia, después de haber vivido un largo estado de vigilia. Viví dificultades, pese a nuestras edades, viví mil cosas duras, ya son antigüedades. Me llevaron al mental, creí que estaba loco, pero entré un dual, se me prendió el foco. Yo ya no iría atrás, quería ir adelante, yo ya no quería drogas, quería ser cantante. Sí, 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 es la realidad, nunca es tarde para cambiar, nunca es tarde para cambiar. Manejé mis ansias con la tolerancia para poder ver cómo venía la abundancia. La vida tiró el dado y ya hemos recordado que existe una salida para una nueva vida. Cambié el comportamiento, ahora ya no miento. Me gusta el estudio, yo ya no lo repudio. Escucho los consejos para llegar a viejo. No me gustan las armas, quiero una vida larga. No actúo con violencia, paciencia es mi ciencia. El rango de viciosos, por eso soy gracioso. Sí, 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 es la realidad, nunca es tarde para cambiar, nunca es tarde para cambiar. Yo creo que orgullo, emoción, ganas de bailar con el beat del mismo rap. Sienten ustedes, me imagino, sentirán todos cada vez que tienen un encuentro para crear, un encuentro para seguir generando contenidos. El mismo chico que decía, yo sé que voy adelante con este proyecto, yo quiero ser cantante. El tema de soñar, de tener un proyecto de vida, es una de las cosas que me imagino fortalece esta estrategia. ¿Qué pueden decir frente al tema? ¿Está faltando estrategias en casa, estrategias en la escuela, estrategias desde el Estado para que los chicos puedan apostarle a los sueños, al cambio? Yo pienso que el trabajo más bacano que hacemos nosotros con los niños en el hospital es devolverles la capacidad de soñar, porque eran niños que infortunadamente su sueño era una pesadilla, era un futuro muy oscuro, muy doloroso, y tener la posibilidad de que ellos vuelvan a proyectarse a futuro y que empiecen a materializarlo desde el hospital o desde cualquier tipo de programa o proyecto es quizá el mayor aporte. Estas estrategias artísticas nos han facilitado muchísimas cosas. Por ejemplo, que niños que no les gustaba la escuela y que no sabían leer y escribir, y que quieren participar en el club de rap, pues uno de los requisitos es leer y escribir, porque ellos mismos construyen sus letras. Y entonces vamos a desistematizar, el rap, a sacarlo pues como del contexto de la violencia y a convertirlo en una estrategia creadora. Entonces, listo, ¿quieres el rap? Vamos a luchar por el rap, pero vamos a escribir las propias letras. Entonces, un ejercicio que yo hice con este niño que salió cantando es, listo, escribamos tu proyecto de vida, cómo eras, cómo eres y cómo quieres ser, pero entonces escríbelo en prosa y entonces construye un rap y lo vamos a grabar. Y entonces eso se ha convertido en un proyecto de promoción, por ejemplo, de la lectura y la escritura, a través del rap, algo que descubrimos no poniéndolos a leer, sino poniéndolos a cantar. Muy bien. Adriana, ¿qué cambios notas tú a nivel también comportamental, con lo que significa el grupo? Yo sé que la familia, digamos, está también detrás de esto, para ellos expresarse. Una de las cosas que muchas veces tenemos vetadas para niños, niñas y adolescentes es la expresión, ¿cierto? ¿Cómo puedo opinar frente a lo que pasa en casa? ¿Puedo decir lo que me está doliendo? ¿Cómo lo expreso? ¿Eso cambia en algo las dinámicas familiares a futuro? Cuando un niño es capaz de escribir, además de empezar a tener unas facilidades que le van a servir en la escuela, también pasa algo con su comunicación con el entorno. Claro, eso moviliza sentimientos, sensaciones, emociones. Uno ve cuando la familia participa de ese proceso, el niño se siente mucho más comprometido a seguir en la lucha. Nosotros tenemos experiencias como por ejemplo cuando los niños van a estudiar, los que están estudiando producción musical, las familias, muchas veces yo las invito, váyanse con los niños. Entonces entran a conocer y a percibir de cerca el trabajo de los hijos, entonces se convierte no en un logro personal, sino en un logro familiar. Qué bien, muy bien. Frente a esto, Fernando, y antes de ir a comerciales, qué rico que nos comentaras en qué situación, digamos, de comunicación, qué tan fácil es la comunicación hoy día para un adolescente que está en casa, y en casa, por ejemplo, está la situación de que hay un adicto, entonces, y la atención está normalmente centrada en él, la atención, la actitud, los esfuerzos. ¿Qué tan fácil es para los chicos comunicarse hoy y cómo eso afecta su salud mental? El desarrollo de talentos a través de la música, del deporte, del baile, son estrategias obviamente muy importantes y muy válidas en la construcción de ese proyecto de vida de todos los jóvenes, sanos o no sanos, afectados o no afectados por la adicción de algún ser querido.
Pero nosotros tenemos también otro mecanismo que es la terapia de grupo. Son nuestros grupos para jóvenes entre 12 y 20 años, quienes pueden ir y expresar abiertamente sus sentimientos de dolor, de rabia, de angustia, porque su proyecto de vida de una manera u otra ha sido afectado. Hoy tenemos la respuesta después de 12 años de haberse iniciado nuestros grupos, de jóvenes que han realizado un proyecto de vida muy satisfactorio, jóvenes que ya han terminado incluso su universidad y que hoy pueden expresar que son felices gracias a este proyecto que se maneja con nosotros basado en los 12 pasos de nuestra confraternidad Naranón-Naratín. Hemos aprendido que definitivamente expresar nuestros sentimientos en un lugar donde se garantiza que lo que se diga va a ser sagrado, que no se va a comentar afuera, que podemos expresar el dolor que sentimos por los padres o por los hermanos y que podemos encontrar el compartir de otro compañero que siente que ha vivido el mismo dolor y que tiene el padrinazgo de un adulto responsable quien les puede entender los momentos de dificultad que están viviendo, garantiza para ellos la oportunidad de seguir yendo y pensar en la reconstrucción de su verdadero proyecto de vida. Muy bien, pues esto que nos dice Fernando es clave, porque a propósito de lo que mencionaba Pedro en la nota, el poder de la palabra, el poder expresarla sin sentirse juzgados, es algo que está logrando el hospital a través de estas propuestas artísticas de acompañamiento, que los chicos se sientan empoderados de su palabra, pero a través de los grupos de apoyo de Naranón y Naratín, un chico, una chica puede estar allí también de manera anónima, sentirse respaldado por todo un grupo y expresar el sentir, lo que le pasa por la mente, por el corazón, por las emociones, cuando vive en la cotidianidad situaciones en una familia en donde hay un adicto y en donde evidentemente hay una enfermedad que también los afecta. De eso estamos hablando, de la salud mental de niños y niñas, del cuidado y la atención que merecen. Vamos a hacer una pausa para regresar con Zona Interactiva y como siempre les recuerdo las líneas telefónicas 232-4604 y una línea de contacto nacional, la 018-515-015. Ya volvemos para esperar tus llamadas, tus comentarios, tus preguntas. Y entramos en el momento de Zona Interactiva. Está con nosotros Alejandra Guzmán, que nos llama desde Bogotá. Alejandra, buenas tardes. Sí, buenas tardes, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. Qué rico que te conectes con nosotros, con este canal regional que tiene cobertura nacional. Qué bueno que pienses en el tema de la salud mental de los niños. ¿Qué nos quieres preguntar? No, sí, señorita, pues ante todo, antes de la preguntita, quería felicitar a Ana Lucía por la nominación al premio de la revista Semana. Qué maravilla, muchas gracias. Sí, muchas Ahí estuvimos con el equipo de Red Vital. Qué rico que estés tan pendiente, muchas gracias. Sí, señorita. La pregunta es, sí, ¿en qué afecta la televisión, la salud mental, la salud mental de los niños, especialmente las noticias? Qué pregunta tan importante, Alejandra. Qué rico que nos la haces, porque parte de lo que tenemos que hablar es el impacto de los medios de comunicación en la salud mental de los chicos. Te agradezco muchísimo que nos llames desde Bogotá y bueno, y que nos menciones también algo que queremos compartir con los televidentes, y es esa nominación en 2 categorías en los premios Semana Petrobras, con un tema de violencia sexual en el marco del conflicto armado, y también estuvimos nominados por el tema de belleza y longevidad, un programa sobre mujeres reales. Así que, Alejandra, gracias por ser esa seguidora de Red Vital. Ay, bueno, muchísimas gracias y felicitaciones nuevamente. Muchas gracias. Bueno, que gracias estés bien. Que estés muy bien. Bueno. Alejandra nos hace una súper pregunta y yo creo que sería rico escuchar la visión de todos así muy rápidamente, como ciudadanos, como cuidadores de niños y adolescentes, como personas que están trabajando por la salud mental. El impacto de los medios de comunicación, el impacto de la televisión en un sistema psíquico, mental, emocional, físico incluso, que está allí formándose y muchas veces consumiendo unos contenidos con altos niveles de violencia. En este caso ella pregunta, por ejemplo, las noticias. ¿Y qué se puede hacer allí? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué tanto incide en la salud mental? Adriana. Pienso que tiene una gran incidencia, y mucho más estamos hablando de la población infantil, que es altamente sugestionable
frente a lo que de allí se vive. Y yo me atrevería a agregarle algo más a lo que pregunta Alejandra, y es no únicamente el medio de la televisión, de la radio, de las noticias, sino ahora las comunicaciones que se manejan a través del BlackBerry, del chat, que de pronto no son supervisados ni manejados de manera adecuada, donde de pronto no tenemos el acompañamiento de los padres o adultos responsables, y eso puede generar distorsión de la información real. Distorsión de la información real, sugestión, alguna, digamos, patología como el trastorno de ansiedad, por ejemplo, o una ansiedad por la desaparición o la pérdida del papá o de la mamá, no quiero esa ansiedad por separación que mencionabas, Jorge Mario. Todo este tipo de situaciones del ámbito mental de los niños puede verse todavía más afectado cuando el niño está consumiendo información todo el tiempo de riesgo, miedo, violencia. Podría o no podría, porque digamos que no hay nada que dé explicación total a un fenómeno psicológico, no hay que sea unicausal. Pero yo creo que los niños, precisamente niños, niñas y adolescentes, como sujetos de derecho, tienen derecho a la información. Ahora, si bien es cierto tienen derecho a la información, los cuidadores tienen el deber de acompañarlos en esa información. No hacemos nada prohibiéndole al niño, casi digo el nombre de un programa, el X o Y programa, APO, por decir cualquier cosa. Ajá. Si yo no quiero que el niño de mi casa imite a ese, pero en mi casa, yo, como padre de familia, llego borracho, le pego a mi mamá, digo mentiras, hago un montón de cosas, entonces el refuerzo real no está en la televisión. Claro que los medios de comunicación hay que controlarlos, claro que debe haber un acompañamiento, pero esto no es exógeno, esto viene de adentro hacia afuera, entonces si no se hace algo dentro de la familia, entonces difícilmente va a afectar pues tanto lo que haya afuera. Lo que hay afuera. Perfecto. Fernando. Una de las funciones de los medios de comunicación es divertir, la televisión en este caso, pero la diversión de un joven o de un niño no puede ser netamente basado en la televisión. El acompañamiento de los padres y de los adultos responsables de un hogar es básico en la formación de ese proyecto de vida. El hacer una mente sana es dedicarle poco tiempo a muchas cosas, de tal manera que la mente se vaya estructurando adecuadamente. Patricia, ¿cuál es tu visión frente a lo que pregunta Alejandra? Es como un común denominador, pero sí pienso que hay que como mirar cómo la televisión altera el estado de ánimo en los jóvenes. Y el acompañamiento de la familia, de los padres, en este caso es muy importante. O sea, que el cambio empiece por mí. ¿Qué veo yo? ¿Qué ve la familia? Para poder entonces mirar qué están viendo los demás miembros de la familia, qué están viendo mis hijos, porque yo no puedo pretender que mis hijos vean algo diferente a lo que yo estoy viendo. Yo estoy dando el ejemplo. Entonces yo creo que es más bien motivarlos a otro tipo de diversión. La lectura es un buen mecanismo para poder alimentar mentalmente los pensamientos o el estado de ánimo de los jóvenes. Perfecto, muchas gracias. En el chat Sandra nos pregunta algo que se puede presentar tanto en un chico que está en una familia en donde hay un adicto, donde papá o mamá consumen sustancias, como en cualquier otro chico. Y ella dice, ¿la rebeldía es del orden de una afección de la salud mental? Es una pregunta que muchos se pueden hacer y ella diría, digamos, lo pregunta, en el Hospital Mental de Antioquia, por ejemplo, ¿se recibe un niño con rebeldía? Es decir, la pregunta por la rebeldía es también una pregunta que muchas personas se hacen, ¿será que mi niño tiene algún tipo de trastorno? ¿Qué es la rebeldía? ¿Cuándo la rebeldía empieza a ser realmente un problema para tratar de manera, digamos, interdisciplinaria como lo hace un hospital mental, en este caso el Hospital Mental de Antioquia? Jorge Mario. La rebeldía realmente no es una entidad clínica, o sea, es digamos que un síntoma, podría ser un síntoma, que un niño sea rebelde, es decir, que presente manifestaciones de negativismo hacia los adultos y cosas así, pero para configurarse en un trastorno debería presentarse en por lo menos más de un escenario y afectar la funcionalidad del individuo. Si no, no podemos hablar de un trastorno. Es decir, un niño que es rebelde solamente en la casa, pero en el colegio es absolutamente adecuado, los profesores le hacen que entonces busquen en la casa a ver qué está pasando. O lo contrario, un niño que en la casa es muy juicioso, que cumple normas, responsabilidades, que digamos que es desobediente en el sentido normal. O sea, un niño absolutamente obediente también es anormal. La normalidad es un espectro flexible.
Entonces, si solamente en el colegio se porta mal, bueno, ¿qué está pasando en el colegio? Puede ser sujeto de abuso, puede ser, bueno, de abuso escolar, de bullying, de acoso, perdón, puede ser sujeto de maltrato por parte de alguien, o sea, puede haber muchas cosas que están afectando el comportamiento de este niño. Entonces, si bien es cierto, la rebeldía no es una fase del desarrollo, se vive en muchas fases de la vida. Por ejemplo, los adolescentes tienen un conflicto con la norma, que también se da por allá a los 3 o 4 años cuando el niño aprende a decir no, entonces dice no. Entonces digamos que la rebeldía es algo que acompaña el desarrollo, pero que cuando empieza a ser disfuncional para la persona, entonces es sujeto de observación clínica. De lo contrario, no. De lo contrario, no. Se manifiesta en distintos momentos de la vida y es importante mirar cuándo y cómo se manifiesta, con qué frecuencia y si ya le está impidiendo al niño o a la niña desarrollar sus actividades con normalidad, con tranquilidad. Es bueno entonces hacerse esas preguntas. Vamos a ponerlos en conexión con esta información que será muy útil para todos ustedes si quieren seguir ahondando en el tema, si quieren seguir investigando, porque los niños y las niñas son sujetos de derecho y su salud mental, por lo tanto, requiere atención y cuidado integral. Veamos la nota. La invitación hoy es a visitar la página www.laconcienciadelamor.org, donde podrás conocer una corporación sin ánimo de lucro que busca fortalecer la salud mental y emocional de niños y jóvenes en Colombia mediante la implementación de programas, talleres, concursos y campañas en instituciones educativas, fundaciones y zonas de alta vulnerabilidad. Esta corporación opera específicamente en Medellín, Cali, Bogotá y Barranquilla. Además puedes leer el libro Arte Terapia, dinámicas entre creación y procesos terapéuticos del autor Francisco Cole Espinosa. En este texto se analizan los procesos de la creación artística en relación con el cuerpo, con el placer, con el dolor como elementos claves de representación, además de ahondar en los procesos psicoterapéuticos que el arte puede tener en situaciones específicas de niñas, niños y adolescentes. Lo puedes encontrar en Google Books. Recuerda visitar nuestro micrositio en www.teleantioquia.com.co. Síguenos en Facebook como Canal Teleantioquia y búscanos en Twitter como @teleantioquia /Red Vital. Muy bien, y quiero agradecerle en especial también al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y a la Defensora de Familia que pudo autorizarnos y consideró adecuado que los niños y las niñas presentes en la grabación que emitimos ahora, en la nota en donde conocimos la labor que realiza el Hospital Mental de Antioquia en el servicio de diagnóstico dual fuera posible. La identidad de estos niños estuvo protegida porque son niños en situación de protección y evidentemente nos encargamos de hablar de la infancia protegiendo también sus derechos. Entonces el programa ha tenido este respaldo, este apoyo, a quien también le quiero agradecer a la Defensora Leonia Neiza y específicamente al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar que hace parte de este proyecto tan bonito del que hemos hablado hoy. A propósito de la rebeldía, Patricia y Fernando, manifestaciones en el comportamiento, en las actitudes de estos niños o adolescentes que viven en hogares en donde papá o mamá, hermano, tía, familiar es un adicto y que debemos atender y cuidar. Patricia. Sí, básicamente una manifestación de ese tipo de enfermedad es la rebeldía. Ahorita hablábamos sobre que se vuelven tristes, melancólicos, depresivos, pero la rebeldía también es otra manifestación en ellos. O sea, hay un vacío. ¿Cuál es el vacío? Es el vacío afectivo, es un vacío de autoridad, es un vacío o no entender qué está pasando. Es como una falta de aceptación de que en nuestra casa hay un problema de adicción, ¿cierto? Que somos disfuncionales, que falta lo que decía ahorita Adriana, como una estructura familiar. Entonces el adolescente no entiende bien qué está pasando. Entonces la ventaja de llegar a los grupos de Nara-Teen es esa, un trabajo realizado a través de los 12 pasos, donde los mismos adolescentes estudiando toda esta filosofía se van dando cuenta de que realmente esta enfermedad no llegó a la casa porque sí, porque quisieron, ¿cierto? Que tienen que empezar a aceptar esto como un problema más que social, también familiar. Entonces ya empiezan a ver que
que no pueden hacer nada para que el otro se recupere pronto, que tienen que organizar su proyecto de vida, que es muy importante estar trabajando interiormente, estar trabajando en esa parte física y emocional, que aunque nuestro programa no es preventivo, pues es como una añadidura. Entonces, no es preventivo, pero se aprovecha porque a través del estudio de esa filosofía les queda mucho más difícil caer en el mundo de las drogas. Entonces ya son chicos o chicas que ven tienen una perspectiva ya muy diferente de la vida. De la vida, muy bien, se nos está acabando el tiempo y qué importante saber, pues a propósito de esta labor que se realiza desde la palabra, desde el acompañamiento, son chicos y chicas que pueden permanecer en el anonimato, como lo mencionábamos, hablar tranquilamente de su situación y entender que cuando hay un adicto en casa, toda la familia requiere apoyo, toda la familia merece un apoyo interdisciplinario. ¿Ustedes se reúnen de manera gratuita? O sea, esto no tiene costo. Brevemente, así a manera de servicio social, ¿qué le dirían a las personas que están interesadas? A todos los hogares que no están solos, que si están sufriendo por la adicción de algún ser querido, podemos ayudarlos. Que los jóvenes y los niños tienen un lugar donde pueden llegar y expresar sus sentimientos de ira, de vacío, de necesidad de ayuda y acompañamiento. Que este mes, por ejemplo, estamos celebrando 12 años de estar fundados y que estamos manejando temas como el odio, la rabia, la ira, pero también el perdón. Perfecto. ¿Esto es gratuito? ¿Ustedes se reúnen en? Nosotros nos reunimos en el centro, en la calle 52, número 4971, oficina 701. El teléfono de la oficina es 251-1741. Allí los estaremos esperando. Muy bien, muchas gracias a ustedes. También le quiero agradecer al Hospital Mental de Antioquia, a la labor que realizan en diagnóstico dual y que sea posible un programa de una atención tan integral. Una palabrita que quisieras decirle, Adriana, a las familias para que sigan adelante en el cuidado y la atención de su salud mental y la de los niños específicamente. Trabajar muchísimo la parte de prevención. Yo pienso que si bien ya tenemos un espacio y es el hospital mental donde se les puede ofrecer atención a aquellas familias que tienen algún tipo de situación como la que hemos hablado en el día de hoy, trabajar y fortalecer mucho y que hay una luz de esperanza para salir del problema. Perfecto, y ese trabajo tiene que ver con disminuir los índices del maltrato verbal y físico de los niños y las niñas, porque el resultado de la encuesta dice que el 66% considera que es el origen de las afecciones de la salud mental infantil. Les dejo con este dato, un aplauso para ustedes, gracias por estar aquí. Gracias. Nadie aplaudió conmigo. La anterior transmisión fue financiada con los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión de la Comisión Nacional de Televisión. El siguiente programa es financiado con los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión de la Comisión Nacional de Televisión. Muy buenas tardes para todos nuestros televidentes. Es como siempre un placer conectarlos con la vida, con los temas que le interesan a nuestras familias y en especial aquello que tiene que ver con los niños. Es algo que surge en este mes de octubre, ojalá surgiera todos los días como una inquietud cotidiana, preocuparnos y ocuparnos de la salud mental de los niños. ¿Cómo cuidamos y atendemos la salud mental infantil? Esa es la pregunta que nos hacemos hoy y estaremos con unos invitados muy especiales que desde su labor, desde su vocación, desde su sentir también como madres, hermanos, hermanas, se han preguntado qué podemos hacer porque los niños y las niñas crezcan en entornos más saludables y su salud mental sea atendida de una forma integral. Por eso, sin más demora, vamos a entrar en la consulta para que conozcan a los invitados que en esta tarde nos van a acompañar. Y en la tarde de hoy nos acompaña la trabajadora social y especialista en familia del Hospital Mental de Antioquia, la señora Adriana Palacio. Adriana, bienvenida. Gracias por tu invitación. Muchas gracias a ti.
tuve la oportunidad de conocerte y la labor que están realizando actualmente en el Hospital Mental y Antioquia es bien importante, entonces sé que nos vas a contar muchas cosas de tu trabajo como trabajadora social. Muy bien, también nos acompaña el psicólogo Jorge Mario Rubio. Él es especialista en farmacodependencia y además candidato a magíster en psicología clínica. Jorge Mario, gracias por venir. Anita, buenas tardes, muchas gracias a ti por la invitación. Muchas gracias a ti por estar con nosotros. Tenemos 2 testimonios más que van a enriquecer la mirada que hoy les proponemos a los televidentes, a sus papás, a esas mamás, a esas hermanas o hermanos mayores que se preguntan por los niños en casa y su salud mental, y ellos hacen parte de la confraternidad Naranon y Naratín. Nos van a contar qué significa Naranon, cómo trabajan el tema de la farmacodependencia, especialmente desde cómo afecta a los grupos de familias que tienen en casa a algún adicto. Y en este caso, estos chicos que son familiares de algunas personas que estén viviendo una adicción. Le doy la bienvenida a Fernando Muñoz, padrino de Naratín. Bienvenido. Lucía, muchas gracias por tu invitación. No, es un placer. Y está también con nosotros Patricia Rojas, que ya es una aliada de esta red vital y es la coordinadora regional de Naranon y Naratín, de ambas. Sí, de Muy ambas. bien, bienvenida Patricia. Gracias, Ana Lucía. Muy bien, pues si podemos empezar por algo, y quisiera, digamos, empezar contigo, Jorge Mario, como psicólogo, es definir qué significa un trastorno en la salud mental de un niño. Antes, pues, está el tema de un contexto en donde la enfermedad mental... de su integridad, que es lo que conlleva usualmente al escape o la salida del niño del núcleo familiar. No podemos desconocer también la parte de los antecedentes familiares, antecedentes de problemas de consumo de drogas, de licor, también de enfermedad mental. Eso hace que los procesos de prevención y de tratamiento oportuno para ese niño se demore. Entonces ya las condiciones en que nos llegan los niños a nosotros son seriamente lamentables. Se demora, ¿por qué, Adriana? Porque primero de pronto las personas suelen decir, no está tan enfermo, eso es una pataleta, no, es que el niño es normal, es desjuiciado y de hecho hacemos muchos juicios sobre él, es muy malcriado, requiere una autoridad mayor. ¿Cuáles son ese tipo de actitudes que no son las acertadas, que suelen tener los adultos cuidadores de niños cuando un niño empieza a manifestar un problema y por qué esas actitudes dilatan una ayuda efectiva o oportuna? A ver, hay algo que incurren mucho las familias y es que ese tipo de manifestaciones empiezan a formar parte de la cotidianidad de la familia. Entonces es ahí cuando no lo ven como un problema, sino que lo ven como un comportamiento aparentemente normal por la edad. Entonces es ahí donde se va dilatando la situación y generalmente se van agravando los comportamientos de los niños y cuando ya necesariamente requiere un proceso de tratamiento a nivel interdisciplinario. Muchas gracias, Adriana. Hay unas palabritas que han empezado a ser, digamos, del uso cotidiano, común, las vemos en televisión, las escuchamos en los diagnósticos desde un médico general en una EPS hasta cualquier otro pariente cercano dice, ese niño es o los temas que afectan la salud mental son muy estigmatizados. Pareciera que el que padece algún trastorno mental es solamente el loco que vemos en las películas o las personas que sencillamente no pueden tener una atención, incluso a veces no humana. Nos imaginamos tratamientos deshumanizantes, nos imaginamos cosas a veces muy perversas frente a lo que tiene que ver con la enfermedad mental. Y entonces los niños son angelitos y los niños entonces no se enferman y a los niños no hay que atenderlos. Frente a esto, ¿cómo le dirías a las personas que existen trastornos de la salud mental infantil y qué son? Bueno, entonces ese es un gran mito, creer que los niños no pueden llegar a tener una enfermedad mental, así como creer que si se tiene una enfermedad mental y se es adulto mayor, entonces no vale la pena intervenirlo. Que pareciera que los extremos pues, o los polos en la vida no fueran tan importantes. Entonces lo primero que hay que saber es que sí, claro, los niños como cualquier ser humano pueden tener una enfermedad de cualquier índole, incluyendo una enfermedad mental. A menudo la enfermedad mental en los niños no se manifiesta de la misma manera que en los adultos porque los niños no son adultos chiquitos. Los niños tienen una etapa de desarrollo, están en una etapa de desarrollo absolutamente diferente, un desarrollo evolutivo y neuronal y de maduración pues, del sistema diferente. Por tanto, la enfermedad mental que comúnmente se instaura en ellos no se manifiesta igual que en los adultos. ¿Por qué digo que comúnmente se instaura en ellos? Precisamente porque como son una estructura psíquica tan débil, porque apenas está en formación, entonces una familia conflictiva, un entorno donde el niño está creciendo lleno de conflictos, no sé qué, entonces él precisamente empieza como a asumir y a
atribuirse un montón de condiciones y a manifestar la enfermedad mental. Muchas veces el niño es lo que muestra el síntoma de la enfermedad de la familia, pero para hablar de familia pues tenemos a la experta que podría explicarnos eso. Pero entonces, como para aclarar tu pregunta, claro, los niños pueden tener cualquier tipo de enfermedad mental y lo más importante, también pueden tener tratamiento a cualquier tipo de padecimiento que tengan. Perfecto, bueno, esto nos sirve de punto de partida para aclararle a los televidentes que está allí. Es un asunto a veces cotidiano que no queremos mirar ni atender, y es que no miramos al niño como un sujeto de derechos que también tiene un cuerpo, como lo dice el doctor Jorge Mario, una fisiología que se está desarrollando, que está madurando y que precisamente por eso requiere una atención especial desde el contexto familiar. El contexto familiar, las familias en nuestras regiones, podrías decir tú, Adriana, como trabajadora social, que también hay unos padecimientos comunes, hay ciertos tipos de comportamiento o trastornos en las dinámicas familiares que estén afectando la salud mental de los niños y las niñas. ¿Qué está pasando en esas casas, en esos hogares, que los niños terminan siendo el reflejo, síntoma de lo que pasa en casa? Sí, Anita, como lo decía Jorge Mario, detrás de un niño con problemas de salud mental encontramos una familia problematizada, una familia donde en la mayoría de los casos encontramos una disfunción en la relación de pareja o familias desestructuradas donde ya no hay la presencia de padre o madre, viven en condiciones donde no se le garantiza estabilidad a nivel de la salud mental del niño, a nivel de su salud física.